En el año 1895 sucedieron una sucesión de acontecimientos que lo llevó a Sherlock y a Watson a pasar unas semanas en una de las grandes ciudades universitarias. Residían en unas habitaciones cerca de la biblioteca. Allí recibieron la visita de un conocido, el señor Hilton Soames, profesor y tutor del Colegio Universitario de San Lucas. El señor Soames era un hombre alto y enjuto, de temperamento nervioso y excitable. Se trataba de una persona inquieta, pero en esta ocasión se encontraba en tal estado de agitación incontrolable que resultaba evidente que había ocurrido algo muy anormal. Sherlock Holmes le dice que vaya con la policía. Soames le dice que no puede, que necesita de su discreción para mantener el prestigio de la universidad. Le explica que al día siguiente sería el primer día de exámenes para la beca Fortescue. Soames era uno de los examinadores y su asignatura era el griego. La prueba consistía en traducir un largo fragmento de un texto de Tucídides. Contó que tuvo que leer el texto para comprobar si estaba bien. Todavía no había terminado cuando se fue a tomar el té. Al regresar, la puerta estaba abierta y la llave puesta en su cerradura. No era la llave de Soames, sino la de su sirviente Bannister, que hace más de 10 años se encargaba de su cuarto, y según el profesor, su honradez estaba por encima de cualquier sospecha. Se trataba de un descuido de su parte, que no habría tenido importancia en otra ocasión. Las pruebas venían en 3 largas tiras de papel. Soames las había dejado juntas. Ahora una estaba en el suelo, otra en la mesita cerca de la ventana y otra en el escritorio. Holmes dio muestras de interés por primera vez y dijo: la primera página del texto en el suelo, la segunda en la ventana y la tercera donde usted la dejó. A Bannister le afectó mucho el incidente. Estuvo a punto de desmayarse y se desplomó en un sillón mientras que su patrón inspeccionaba la habitación. Había varias virutas de un lápiz al que le habían sacado punta y un trozo de mina rota. El escritorio, que antes estaba impecable, ahora tenía un corte limpio de unos 7,5 centímetros. También encontró una bolita de masilla o arcilla negra con aserrín. Holmes pregunta si fue alguien a visitarlo, después de recibir los exámenes de la imprenta. El profesor responde que sí, Dowlad Russ, que fue a preguntarle algunos detalles sobre el examen. Las pruebas se encontraban enrolladas. Sherlock pregunta si se notaba que eran pruebas. Soames responde que es posible. El detective pregunta quién sabía que las pruebas estaban ahí. Nadie más que el impresor. La habitación del profesor se encontraba en la planta baja. Encima residían 3 estudiantes, uno en cada piso. Estaba casi anocheciendo cuando Soames, Holmes y Watson llegaron a la escena del misterio. Holmes se detuvo y observó con interés la ventana. Se acercó a ella y, poniéndose de puntillas y estirando el cuello, miró al interior de la habitación. El profesor le dice que el estudiante tuvo que haber entrado por la puerta. Entraron a la habitación y Sherlock pregunta en qué sillón se sentó Bannister. En uno junto a la ventana. Sherlock dice que el estudiante se pasó a la mesa junto a la ventana para ver si entraba alguien y tener tiempo de escapar. Soames dice que él entró por la puerta lateral, así que en realidad no podía verlo. El detective explica que el lápiz era de marca, de tamaño más o menos normal, con mina blanda, azul por fuera, con el nombre del fabricante en letras de plata. Supuesto en inspeccionar las virutas. Una de ellas tenía las letras NN, de la marca Johans. Buscando ese lápiz tendrían al culpable. Una puerta en la habitación llevaba a la alcoba de Soames. Sherlock dice que si alguien se viera obligado a esconderse, lo haría allí. No hay a nadie, aunque sí encuentran una pequeña pirámide hecha con una especie de masilla negra, exactamente igual a la que había sobre la mesa del despacho. El estudiante había estado allí mientras Bannister y el profesor hablaban. Los 3 principales sospechosos eran los que se pasaban regularmente por delante de la puerta del despacho, que vivían arriba de la habitación del profesor. Soames explica cómo era cada uno de ellos. El del primer piso era Gilchrist, muy buen estudiante y atleta. Jugaba en el equipo de rugby y en el de cricket del colegio, y representó a la universidad en vallas y salto de longitud. Su padre era Jabez Gilchrist, que se arruinó en las carreras, quedando en la pobreza. En la segunda planta vivía Dowlad Russ, el indio. Llevaba muy bien sus estudios, aunque el griego era su punto débil. El piso alto correspondía a Miles McLaren, un tipo brillante cuando se le daba por trabajar, pero inconstante, disoluto y carecía de principios. Después el detective pregunta por Bannister. Era un hombre de unos 50 años, de cabellos grises. Todavía no se había recuperado de aquella brusca perturbación de la tranquila rutina de su vida. Holmes le pregunta por qué se sentó en ese sillón. El sirviente responde que no se fijó dónde se sentaba. Van a visitar a los 3 estudiantes. Gilchrist les da la bienvenida a su habitación. Holmes dibuja los curiosos detalles de arquitectura doméstica medieval de ese lugar.
Se le rompió la mina de su lápiz y pidió uno prestado a su anfitrión. El mismo curioso incidente le volvió a ocurrir en las habitaciones del indio. Cuando fueron a visitar a Miles, la puerta del exterior no se abrió. Del otro lado le llegó un torrente de palabrotas. Holmes pregunta la estatura de Miles y dice que es más alto que el indio, pero no tanto como Gilchrist. Holmes le dice a Soames que deje todo como está. Al día siguiente le daría alguna indicación. Watson sospechaba de Miles o del indio, quien daba rápidas zancadas de un lado al otro de la habitación. El detective y su ayudante van a librerías cercanas y piden un lápiz igual. En todas les dijeron que podían encargarlo, pero se trataba de un tamaño poco corriente. Watson y Holmes cenan y se van a dormir. A la mañana siguiente resulta que Holmes había invertido 2 horas de duro trabajo y llega con otra pirámide de masilla negra. Naturalmente la fuente de la tercera era la misma que las otras dos. Holmes va con Soames y le dice que continúe con el examen. Los hace sentar a Watson y al profesor de manera que luzcan impresionantes para infundir terror en un corazón culpable. Llaman a Bannister. Sherlock le pide que diga la verdad, que se sentó en ese sillón para ocultar algo que podría incriminar al estudiante, y dejó salir luego al hombre que estaba en la alcoba. Bannister le negó todo. El detective hace llamar a Gilchrist. Miró con reproche a Bannister y éste le dice que no dijo una palabra, delatándose. Sherlock explica que el estudiante sabía que los exámenes estaban ahí, pero ¿cómo? Es ahí cuando pensó en que miró por la ventana. Él había tenido que esforzarse para llegar a mirar. Alguien más bajo que él no habría tenido la más mínima posibilidad. El joven se había pasado la tarde en las pistas de atletismo practicando salto. Regresó trayendo las zapatillas de saltar, que llevan varios clavos en la suela. Al ver por la ventana pensó que podrían ser las pruebas. Entró, dejó las zapatillas sobre el escritorio, en el sillón donde más tarde se sentaría Bannister, los guantes. Copió apresuradamente el texto y no vio que el profesor venía. Se ocultó en la alcoba. Después que Soames salió, Bannister lo dejó salir. La arcilla negra venía de las pistas de atletismo y con serrín fino para evitar que el deportista se resbale. Desde el principio, Holmes había sospechado de Gilchrist por practicar salto en largo y ser alto. El joven explica que no pensaba tomar el examen, porque Bannister lo había vuelto a encaminar. Ya había escrito una carta diciendo que le habían ofrecido un puesto en la policía de Rhodesia y partía para África del Sur. Sherlock le pregunta a Bannister por qué ayudó a Gilchrist. Este explica que había servido al padre del joven hasta que falleció y conocía a Gilchrist de pequeño. Le pregunta a Bannister salvarlo y ayudarle, tal como lo hubiera hecho su difunto padre, el padre del joven hasta que falleció, y conocía a Gilchrist de pequeño. Intentó salvarlo y explicarle que no debía tomar provecho de su mala acción, tal como lo hubiera hecho su difunto padre. El detective le dice a Gilchrist que espera que le aguarde un brillante porvenir en Rhodesia. Por una vez había caído bajo y vería cuán alto puede llegar en el futuro. Suscríbete para más videos, ponele like, compartí y comenta. Así ayudás a que el canal crezca.